Mauricio, ¿qué opinas del grupo Los Prisioneros de Chile? Mira, me hice consciente de Los Prisioneros cuando se hizo precisamente el referéndum en Chile. Me parece un grupo excelente que tuvo muy poco recorrido, por desgracia. Creo que algunas de sus canciones yo las llegué a promover cuando tuve el primer programa, o creo que fue el primer programa, uno de los primeros programas dedicados única y exclusivamente al rock en español. Lo tuve en Radio Querétaro en 1986, 87, 88, por ahí. Tuve el programa Tiempo de Híbridos, con nombre dedicado al presidente Rodrigo González, donde presentábamos 2 LPs a la semana, lunes y jueves. Que cuando yo lo propuse el programa me dice el director, pero vamos a tener suficientes discos. Sí, hombre, sí hay muchísimos, pero no los están. No, son difíciles de acceder, pero accedemos a ellos. Y puse Los Prisioneros. Tiene grandiosas canciones. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, me parece una magnífica canción. Los que sobran, me parece una magnífica canción. Muevan las industrias, me parece una magnífica canción. Pero luego no hicieron más y todavía viven de eso. Entonces me inquieta mucho. A mí me gustan los grupos de largo recorrido y me gustan los grupos que se renuevan y que no viven de los viejos éxitos, ¿no? Ahí hasta el mejor grupo que se te puede ocurrir, si se está repitiendo, cansa, ¿no? Los que están sacando discos nuevos cada 2-3 años, como Deep Purple, por ejemplo, me gustan mucho más. Pero Los Prisioneros, pese a su corto recorrido, que creo que lo único trascendente que hicieron fue ese primer disco que fue importante en la lucha en pro del no para echar a Pinochet en el referéndum de Chile. Me parece un grupo excelente. Además tiene la característica esta que me gusta mucho por su exigencia musical, es un trío. Y a mí los tríos me gustan muchísimo. No son exactamente un power trío, pero funcionan como trío en el sentido de que no se nota que falte una guitarra por ahí, o que falte un teclado, que falte lo que les falta a los grupos cuando con 3 no pueden, ¿no? No es lo que le puede pasar a los grandes tríos como Rush o como The Warning.